Hola, muy buenas noches desde la Ciudad de México. Yo soy el doctor Raúl Rocha Romero y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a hacer la presentación de mi trabajo, pero antes sí me gustaría decir un par de cosas acerca de la situación que estamos viviendo. Y la primera es precisamente decir que lamento muchísimo la situación en la que en todo el mundo nos encontramos con la pandemia, con el virus COVID-19 y que está afectando y matando a muchísima gente en todo el mundo. Eso es muy lamentable y es una de las situaciones que para todos los especialistas de las ciencias sociales nos está abriendo caminos para buscar mejores formas de convivencia, de protección y de regulación de casi toda la vida social que teníamos hasta antes de la pandemia. Eso es muy triste y la verdad que supongo que así como yo, muchos de ustedes se encuentran en una situación de incertidumbre, de tristeza, etcétera. Y bueno, también lo otro que quiero lamentar es el hecho de que no pudimos tener de manera presencial esta 15ª Conferencia Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares en Atenas, Grecia. Para mí era una oportunidad enorme, como lo ha sido en los anteriores congresos en los que he tenido oportunidad de asistir, de conocer nuevamente personas, compartir ideas, compartir proyectos, establecer lazos y redes de investigación, etcétera. Y por supuesto, el hecho de no poder visitar la ciudad, que para mí era un sueño, que ahora se ha visto truncado, es también de lamentar. Pero habrá otras oportunidades. El próximo año seguramente nos veremos en Oxford, Inglaterra, y ya platicaremos de muchas cosas. Pues bien, si me permiten, voy a dar inicio a la presentación de mi ponencia. Nuevamente les repito, yo soy el doctor Raúl Rocha Romero, trabajo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, y lo que les quiero presentar es un proyecto que se llama Instituciones Políticas, Valores de la Democracia y Comportamiento Democrático en México. Vale la pena señalar que este proyecto es financiado por el programa de la UNAM de GAPAPAPIT IN 308720. Bien, antes de explicitar el objetivo de este proyecto y de la comunicación que ahora estamos teniendo, me gustaría decirles que este proyecto forma parte de dos estudios que hemos hecho ya con anterioridad. El primero se llamó Factores Objetivos, Institucionales y Culturales que influyen en la representación política sustantiva de las minorías indígenas en México, y uno que concluimos el año pasado que se llama Estilos de pensamiento en políticos profesionales y representación política de empresarios e indígenas en México, ambos también financiados por la UNAM. En estos dos estudios, además de indagar las cuestiones político-institucionales, estudiamos la dimensión subjetiva tanto de la ciudadanía como de los políticos profesionales. Ahora específicamente en este proyecto, en el de Instituciones Políticas, Valores de la Democracia y Comportamiento Democrático en México, pretendemos investigar los valores de la democracia que están presentes en los mexicanos, sus comportamientos democráticos, así como la relación que existe de ello con las instituciones políticas en México. Particularmente nos vamos a abocar al estudio de dos instituciones políticas muy importantes, la laboral y la educativa. Hay muchas razones, ya las explicitaremos, por las cuales decidimos estudiar estas instituciones, la Constitución y las leyes, no solamente por su importancia, sino porque en México en los últimos años han ocurrido cambios significativos en estos dos rubros. Pues bien, una de las cosas también que, para ya entrar en materia, que me gustaría señalar es que a pesar de que algunos autores, voy a omitir a la mayoría de los autores, para los interesados con todo gusto les podemos proporcionar las referencias bibliográficas correspondientes, pero a pesar de lo que estaba iniciando, de los llamados a la vulnerabilidad de las democracias, a los riesgos que se corren y que muchos los hemos observado en estos tiempos, la mayoría de los gobiernos de casi todos los países del mundo se declaran democráticos.
Incluso, según Latinobarómetro en 2018, la mayoría de las personas señalan que la democracia es la mejor forma de gobierno. En América Latina, así lo dice el 65% de la población, y en México el 55%. Voy a dar datos de otros dos indicadores muy importantes que también son del Latinobarómetro en su informe 2018. El apoyo a la democracia en América Latina es del 48% y en México es del 38%. Y el otro indicador importante, la satisfacción con la democracia en América Latina es del 24% y en México es del 16%. Si bien, como acaban de observar, estos dos últimos indicadores han disminuido bastante, con todo, los países y la mayor parte de la población, bueno, los porcentajes que acabamos de señalar, piensan que la democracia es la mejor forma de gobierno con la que podemos contar. Bien, particularmente hablando ya del caso de México, es bien sabido que después de más de 70 años gobernados por un partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, y con un periodo muy corto de 12 años gobernados por el Partido Acción Nacional, ambos partidos, en términos de la gobernabilidad, de la construcción de instituciones, dejaron un legado institucional, cultural, político, que dista mucho de corresponderse con lo que dicen los valores de la democracia. Así es de que en México nos encontramos en una situación bastante peculiar, porque si bien es posible aceptar, porque lo observamos que en las últimas 4 décadas por lo menos ha habido cambios políticos muy importantes, también lo que es posible y yo diría necesario aceptar es que también la democracia, no solamente en términos electorales, sino como una forma de vida, así lo señala nuestra Constitución, dista mucho de asentarse en la mentalidad y en el comportamiento de los mexicanos. Bien, en el caso de México, ustedes saben que por primera vez, después de esos larguísimos más de 70 años, el 2 de julio del año 2000, se dio la primera alternancia. El PRI fue desplazado en el poder por el Partido Acción Nacional y tuvimos 12 años de gobiernos panistas, 2 sexenios con 2 presidentes emanados del Partido Acción Nacional. Pues bien, eso muchos analistas, muchos politólogos aquí en el país lo utilizan como referencia para señalar que fue iniciada y a su vez concluida la transición democrática en el país. No me voy a detener ahora en las cuestiones teóricas acerca de las transiciones a la democracia. Yo tengo un punto de vista que he dejado asentado en otro lugar y si bien coincido con algunos analistas que señalan que se dio inicio y se concluyó la transición a la democracia, yo señalo las fechas. El proceso de liberación democrática inició en 1977 con una gran reforma político-electoral, con todavía el Partido Revolucionario Institucional como gobernante de este país, y concluyó previa proceso que llevamos en varios años, en términos político-institucionales en 1997 y estrictamente en términos político-democráticos en el año 2000, con la alternancia como una señal de la transición a la democracia. Pues bien, hemos de señalar, hemos de reconocer que en un corto muy periodo, que yo ubico más o menos del 97, del año 2000 a 2003, incluso en este país no hubo conflictos postelectorales y eso llevó a muchos analistas a señalar que en el país estábamos transitando ya no en el proceso de transición, valga la redundancia, a la democracia, sino en el propio proceso de consolidación de la democracia. Para muchos estamos incluso en una fase mucho más posterior del llamado proceso de consolidación de la democracia. Pero si atendemos a los autores clásicos como Lindsay Stepan, retomando sus postulados, yo he afirmado que en el año 2003, del año 2003 al año 2014, lo que sucedió en el país fue un verdadero proceso de regresión autoritario, particularmente con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y en ese periodo que señalaba de 2003 a 2014,
lo que yo observé y que denomino interregno político fue que no se construyeron instituciones precisamente para consolidar la democracia. Así es de que con estos antecedentes, el 1 de julio de 2018, la gente fuimos a las urnas y votamos ya en una tercera alternancia por un partido distinto, partido reciente, el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que postulaba como candidato a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, la gente tuvo muchas razones para elegirlo, ganó con más de 30 millones de votos, lo que no había ocurrido en este país, su victoria fue abrumadora. También parece que regresamos al terreno de la democracia electoral porque los otros dos candidatos inmediatamente reconocieron su triunfo. El ahora Instituto Nacional Electoral, igual validó el proceso, el triunfo del candidato y de todo el proceso electoral. Y pareciera entonces que en este país se abren puertas en todos los frentes para construir algo distinto y efectivamente eso está sucediendo. Ha pasado de 1 de diciembre que asumió el poder Andrés Manuel López Obrador, un político salido de las filas del PRI, que pasó también por el Partido de la Revolución Democrática y fundador ahora también de Morena. Un político decía populista, como lo señalan muchos, sí, efectivamente, pero bueno, como todo el mundo también sabemos, hay de populismos a populismos. Yo a él particularmente lo ubicaría como un populista de centro izquierda. Y en estos frentes que ha abierto, en todos los rubros, pero particularmente en uno, en el de combate a la corrupción, se están trastocando todas las vías institucionales, todo el entramado político institucional de la administración pública en este país y se está controlando, contrarrestando, atacando y persiguiendo jurídicamente a los corruptos. Eso desde luego está dañando los intereses que por décadas se construyeron en este país y pareciera que, como lo señalan los mismos detractores de Andrés Manuel López Obrador, él está polarizando el país, pero en realidad lo que este nuevo gobierno está haciendo es evidenciar las enormes fracturas, la polarización que tenemos desde hace tiempo, porque en un país que cuenta con algunos de los más ricos de este país, del mundo, perdón, y con 2/3 de población en pobreza extrema, bueno, no hace falta más argumentar para señalar que vivimos efectivamente en una completa polarización económica y por ende en una muy complicada polarización social. Pero bueno, esto me permite decir que con el proceso de transición a la democracia, con la construcción del árbitro electoral, el famoso Instituto Nacional Electoral, con la actuación más moderada de casi todos los actores políticos en el proceso electoral y con la participación de la ciudadanía, ahora tenemos un panorama en el país que se antoja contradictorio. Tenemos en las instituciones, en el actuar político tradicional de los actores políticos, muy acendrada el autoritarismo, la misma corrupción, las formas particularistas de hacer política, y por el otro lado, que también esto se ve en la ciudadanía, pero por otro lado tenemos formas eminentemente democráticas en las propias instituciones, en el actuar de los políticos profesionales y desde luego en la ciudadanía en México, que cada vez es más participativa, más informada, más crítica y que cada vez le pide mayor rendición de cuentas a sus gobernantes. Hoy vivimos bajo un gobierno mucho más transparente, más abierto, insisto, en el que podemos apreciar también ciertos rasgos de autoritarismo por todo el legado institucional y por la actuación de los mismos gobernantes y de la propia ciudadanía, pero que por esta misma apertura y transparencia las alcanzamos a observar y que se ponen en la mesa de los debates y todo el mundo puede participar. Una de las cuestiones que señalamos es que todavía la deliberación político-democrática, el debate político es muy rústico en este país. Necesitamos avanzar mucho. Y una de las cuestiones que señalamos es que, además de propiamente la cuestión político-institucional, todo esto tiene que ver el vivir de manera democrática
el sustentar nuestro comportamiento en los valores de la democracia para hacerla no solamente una forma de gobierno, no solamente un método de elección, sino una forma de vida y algo que esté profundamente arraigado en las cogniciones, en las emociones, es decir, en la subjetividad y el comportamiento de los gobernantes y de la ciudadanía, es que todos los mexicanos revisemos nuestros valores. Los valores de la democracia son fundamentalmente el pilar de la misma, lo que nos orienta, lo que nos conduce, los que nos ayuda a pensar, a diseñar nuevos arreglos institucionales para incorporar precisamente en las instituciones, que también son prescripciones conductuales, esos mismos valores que conducirán el comportamiento de la gente. El arraigo de la democracia, decía, en México todavía se encuentra lleno de obstáculos jurídicos, políticos, culturales y psicosociales, y quizá una vía para que podamos ir desbrozando todo ese camino lleno de obstáculos es precisamente indagar el sustento cognitivo afectivo que subyace a la forma de vida cotidiana democrática. Y un punto nos parece muy relevante es el de los valores de la democracia. Finalmente, los valores son sistemas cognitivos asociados a estados y a procesos emocionales que determinan en una muy buena medida la conducta del ser humano. Los valores tienen que ver con el momento histórico, con las condiciones concretas en las que se desenvuelven las personas, y al final son sistemas cognitivos que prescriben, como las instituciones, la conducta del ser humano. Entre las muchas funciones de los valores tenemos que estos orientan el comportamiento de las personas, porque construyen una visión del mundo, le dan sentido a la vida y a los proyectos que las personas construyen, además de ser normativos, de permitir la solución de problemas, de tomar decisiones, de permitir también la toma de decisiones, de ofrecer motivación a las personas y de intervenir en la formación de la identidad, la integración y la adaptación social. En México existen numerosos estudios que versan sobre los valores y la política y la democracia, pero desafortunadamente no hay muchos estudios empíricos. Solo quisiera resaltar uno de dos autoras, profesoras de la UNAM, de Flores y Meyenberg, en el que, como uno de sus resultados principales, en sus conclusiones manifiestan que los mexicanos pensamos los valores más en términos de los valores de la democracia, en términos de las prescripciones, de ser entidades abstractas, de ser algo ideal, que en términos operacionales, en términos de una conducción concreta en la vida cotidiana de las personas. Así es de que, bueno, en este contexto, en la ausencia de teorización, de una teorización interdisciplinaria en la que concurren principalmente la psicología social y la ciencia política, y de datos empíricos, nosotros insertamos aquí nuestro proyecto. La intención es que con esto nosotros podamos recibir de ustedes retroalimentación para poder continuar. Por la pandemia no hemos podido hacer el trabajo de campo, pero estamos finalizando la construcción de dos inventarios, un inventario que se llama Inventario de Valores de la Democracia y el otro se llama Inventario de Comportamientos Democráticos, porque lo que queremos saber es los valores en los que creen de la democracia los mexicanos, que los tienen presentes en sus sistemas cognitivos, y dos, los comportamientos democráticos orientados por esos mismos valores presentes y también los que están ausentes en la población mexicana, y relacionar todo ello con las instituciones, decíamos, laboral y educativa. Lo que nosotros observamos es que escasamente, como digamos hipótesis, escasamente en las instituciones políticas están de forma explícita los valores, y cuando están también en una forma etérea. Habría que bajarlos a la realidad concreta, a la manera de conducirse, a la forma en la que el gobierno gestiona los asuntos públicos, a la propia participación de la ciudadanía, para que esos valores los veamos reflejados en el comportamiento de la gente. Y desde luego nos interesa muchísimo identificar cuáles son los valores propios de la población mexicana, los valores de la democracia, y, como decía, los comportamientos democráticos que expresan y los que todavía se encuentran ausentes de sus respectivos repertorios conductuales. No me detengo en la metodología, nada más hemos de señalar que, según la Fundación Konrad Adenauer, para 2018 habría en México distintos grados de desarrollo
democrático, alto, medio y bajo, y nosotros respectivamente escogimos a la Ciudad de México, a Colima y Puebla, las 3 estados y 3 ciudades del país que se encuentran en este orden: alto desarrollo democrático, medio desarrollo democrático y bajo desarrollo democrático, para aplicar más de 750 inventarios, tanto el de valores como el de comportamientos, y hacer entonces las respectivas pruebas estadísticas, un análisis factorial, etcétera, etcétera, para tener los resultados. Nosotros estaríamos en condiciones de presentar los datos empíricos de nuestro estudio en el próximo año en la conferencia que tendrá lugar en Oxford, en Inglaterra, y en la que llevaremos, decía, los resultados que encontremos. Y mientras tanto nos gustaría tener comunicación con ustedes, retroalimentación, para en la medida de lo posible mejorar este planteamiento. Nuestro objetivo es encontrar los valores de la democracia presentes en mexicanos, los comportamientos democráticos que expresan, los que están ausentes, relacionar ello con las instituciones políticas y dar mayor sustento teórico a esto que parece un asunto demasiado etéreo, ideal, los valores de la democracia, cuando en realidad estos son el pilar del funcionamiento cotidiano de las mismas. Instituciones que se dicen democráticas, que no tienen valores de la democracia y sobre todo que no tratan de operacionalizarlos, no son tales, no son instituciones democráticas. En México pareciera que estamos en un periodo, por decirlo menos, distinto, de una mayor apertura democrática, y en este contexto, decía, insertamos nuestro proyecto. Las contribuciones del mismo, tanto académicas como políticas y sociales, son enormes, pero bueno, eso ya lo podríamos platicar de manera concreta con los interesados. Por el tiempo lo dejamos así. Yo les agradezco muchísimo su atención. Les reitero, mi nombre es Raúl Rocha Romero. Les doy mi correo electrónico, es rocharr@unam.mx. Muchísimas gracias y nos estaremos comunicando por este medio. Hasta luego.